Espero que muy bien, espero que estén disfrutando del Perú Hack. Y ahora vamos como la actividad que culmina esta conferencia con un grupo de panelistas que nos va a ayudar con sus opiniones muy valiosas. Quiero empezar a presentarlos. Quiero presentar a Joana Cuba. Ella es directora del programa de She Leads Tech de ISACA. Eh, Ahí va a ser obviamente más fácil identificarla porque es la única mujer del grupo y eso hace que también su participación probablemente sea la más valiosa. Eh, Luego tenemos a René Pérez, que es un experto en ciberseguridad y certificado en protección de datos. A René lo pueden ubicar porque está con el fondo espacial ahí, así que también lo ubican fácilmente. Y a Marco, que es la otra persona que pueden ubicarlo porque está con lentes en todo caso. Marco es el gerente de riesgos, operaciones y seguridad de la información en Globocast y director y líder de servicios de consultoría de seguridad en GlobalSec Perú. Eh, Gracias a todos ustedes por acompañarnos y, como decía, por ayudarnos, sobre todo dándonos sus opiniones que son sumamente valiosas para todos nosotros. Em, Tenemos una serie de temas planteados que vamos a compartir con ustedes para obtener sus opiniones. Voy a ir rotando un poco el orden, obviamente, de quién va a empezar con cada una de estas opiniones para que sea más dinámico. Y arranquemos de una vez con el primero de los temas, ¿no? Em, la razón creo más importante, y esto lo digo así de manera muy, muy transparente para que ustedes hayan sido invitados a este panel, es que son personas que se dedican a hacer gestión de seguridad, que es algo que tradicionalmente ha estado reñido con el tema eminentemente práctico y técnico. Sin embargo, ustedes son de las personas que han roto este esquema y, digamos, suben y bajan de nivel fácilmente, ¿no? Eso lo hemos podido comprobar en numerosas oportunidades. Y entonces, en una conferencia de este tipo, que incluso trata de manera tan específica sobre temas de seguridad informática, ciberseguridad, si quieren llamarlo así, pero de la parte ofensiva de los ataques, eh, es donde consideramos que el aporte de ustedes es sumamente valioso. Entonces, el primer tema trata sobre una parte que sabemos que ustedes gestionan de manera continua, que son las pruebas de seguridad denominadas ethical hacking o penetration test o inclusive ejercicios del tipo de red teaming, ¿no? Que esto se ha convertido en algo que va más allá inclusive ya de las exigencias que puede tener algún tipo de organización, algún tipo de normativa que sea aplicable. Es un proceso que ya se da esencialmente por la toma de conciencia de las organizaciones, que es algo a lo que ustedes obviamente han apuntado desde el inicio de su gestión y que es lo que han conseguido. Entonces, en este ámbito de esas pruebas de seguridad, los profesionales que realizan este tipo de labores, como digo, independientemente del nombre que se les asigne, requieren tener una serie de capacidades, de skills y experiencias que normalmente cuando uno echa una mirada, por ejemplo, a conferencias como esta o uno busca en las redes sociales, parece que abundaran, ¿no? O sea, que hay una gran cantidad de profesionales que cumplen con los requerimientos que uno puede estar esperando para realizar estas pruebas de seguridad y obviamente muchas veces parece que los exceden. Al final pareciera que, como digo, los hackers están por todos lados, ¿no? Uno levanta la laptop y encuentra 30 hackers, levanta la mesa, encuentra 1107 hackers, entonces a veces consideramos que en el mundo real sí existen muchas sorpresas negativas, ¿no? Sobre lo que ocurre cuando se tiene que interactuar con los profesionales en seguridad ofensiva específicamente. Y esto es lo que nos lleva a consultarles a ustedes eh, cómo es que realizan los procesos de calificación de proveedores externos, o sea, a las empresas que les van a proveer estos tipos de servicios y los consideran aptos para que realicen este tipo de servicios. O sea, ¿cómo es que se puede esto mapear, ¿no? A la evaluación de los profesionales, a ver si están con la capacidad y experiencia requeridas para proveer este tipo de servicios a través de una empresa que lo que hace obviamente es vender servicios? Es una cosa digamos, de manera así bien, bien simple y transparente siempre se da en este tipo de situaciones. Es decir, una empresa tiene que contratar a otra empresa para que le provee estos servicios y la empresa contratada lo que le interesa es vender, ¿no? Y esperemos que ojalá sí pues cuente con el personal adecuado para proveer el servicio que uno espera. Pero eso que pareciera que es muy sencillo hoy en día, sabemos que no es sencillo, ¿no?
Y otra parte que también resulta de interés es, una vez que ya hicieron, por ejemplo, la selección, ¿cómo es que ejercen el control operativo de la ejecución de estos servicios para garantizar que los resultados que se obtengan sean los que realmente se están esperando, ¿no? Que normalmente lo que uno espera al contratar estos servicios es que aporten a mejorar la postura de seguridad de la organización. Entonces, ya no es solamente el punto de la selección, sino luego como monitoreo, ¿no? Lo que están haciendo para ver que realmente sirva a la organización. Entonces, ese es el primer tema planteado y voy a arrancar con Joana. Sí, no porque sea Ok, mujer, sino porque me voy a sentir más cómodo con que ella hable primero. de Entonces, acuerdo. Joana, porfa. Bueno, primero, gracias Walter por la invitación. Eh, sí, lo que comentas es realmente un tema bien crítico. Te comento un poco en mi experiencia en un inicio, cuando la primera vez, digamos, que tuve que contratar un servicio de ethical hacking, era como ver, ok, qué hay en el mercado y normalmente te basas en las certificaciones con las que cuenta el personal que integra el equipo que va a hacer el ethical hacking y normalmente te ponen, pues, de repente te ponen un equipo como que de los mejores, pero no necesariamente es el mismo equipo que va a ir a hacerte el trabajo en tu empresa. Entonces, eso ya implica un tema de que uno va madurando también cuando hace los RFPs y cuando empieza a hacer las bases, digamos, para poder licitar un proveedor, ¿no? Vas aprendiendo de tus propias experiencias y también de las experiencias de otros, ¿no? Yo creo que en este mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, es muy importante tener relaciones con personas que también están trabajando en lo mismo, que te puedan comentar sobre sus experiencias, poder intercambiar información es súper importante. Acá el hermetismo realmente solo te lleva, creo que, al fracaso. Entonces, bueno, ahí vas aprendiendo un poco, ¿no? De cada experiencia, te hacen un ethical hacking, tienes que de hecho estar muy pendiente con entregables parciales para que veas si el resultado realmente es lo que necesitas, porque yo he visto dos casos, ¿no? O a veces no te hacen realmente un análisis de pentesting, por ejemplo, sino un análisis de vulnerabilidades, donde podrías haber hecho lo mismo tú sacando con una herramienta, o de repente es extremadamente técnica digamos, el preinforme que te dan y no llegas a entenderlo, y si no llegas a entenderlo, o sea, por uno no ser tan técnico, al final no te va a servir porque necesitas tener súper claro cuáles son las problemáticas que tienes para poder hacer un plan de trabajo para subsanar las observaciones que vayan apareciendo, ¿no? Entonces, sí, es justo lo que comentabas al principio, ¿no? Había como antes como un divorcio entre la parte técnica y la parte de gestión, cuando en verdad tiene que estar todo muy bien correlacionado, ¿no? Porque aquellos que no somos muy técnicos tenemos que aprender temas técnicos, aunque sea a alto nivel, para poder entender estos entregables que nos brindan las empresas y poder evaluarlos de acuerdo a, oye, sí, no es porque sea una empresa así que con hartas certificaciones y qué sé yo, que te va a dar de todas maneras un entregable que te va a servir. Ujú, Es importante que entiendas primero cuál es tu problemática dentro de tu empresa, entiendas qué es lo que quieres evaluar. Un ethical no se hace porque lo tengas que hacer una vez al año, sino porque realmente tú reconoces que tienes una problemática, quieres solucionarla y para eso necesitas visibilidad de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, es complejo, pero creo que, como te decía, hay que valorar varios puntos, ¿no? Uno es el tema de la experiencia que ya tienes en el mercado conociendo ciertos proveedores. Lo otro es saber de las experiencias de otros, de tus pares en otras empresas, por ejemplo, o incluso, o sea, algo muy importante, yo encuentro muy valioso, es siempre tener la confianza en el equipo de trabajo que tienes, ¿no? Que muchas veces saben muchísimo más que tú, son más técnicos, entonces ellos pueden ser muchísimo mejores evaluadores que uno mismo, ¿no? Están de la mano con el consultor que está haciendo la evaluación, van aprendiendo, van viendo y te pueden también dar feedback, ¿no? De, oye, esto, no sé, no me parece mucho lo que está haciendo o qué sé yo, ¿no? O sea, ujú.
cerca, de la mano, no es como contratar el servicio, que lo hagan y listo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. No, me parece que han hecho, o sea, de verdad que has dicho tantas cosas que me parecen importantes que me puedo pensar que es como que da para una conversación exclusivamente sobre eso, ¿no? Y para entrar en los detalles. La verdad que sí. Ok, bacán, bacán, gracias, Ivana. Ahora vamos a tener un criterio de por edades, pero ya el problema viene que no sé exactamente cuál es mayor. Así que voy a, Depende por dónde empieza, por la mayor o la menor. voy a ir porque por el que creo que es menor, pues. Ah, Marco, mayor. por favor, a ver tú. Bueno, a ver, ante todo agradecer a los organizadores de Perú Hack. Yo creo que este es uno de los eventos más reconocidos acá a nivel país, así que encantado de estar con ustedes. Agradecer a Walter, a Grover y a todo el equipo que está detrás de Perú Hack. Y saludar afectuosamente a todos los que están participando de este gran evento, ¿no? El cual nos ayuda, pues, finalmente a tener todos un objetivo común, que es proteger la información de las empresas, ¿no? Estos eventos nos sirven para eso. Con respecto al proceso de calificación de proveedores externos que plantea Walter para los servicios de prueba de seguridad, primero considero yo que hay que tener claro el alcance. Hay que saber qué tipo de pruebas se van a realizar, es decir, la prueba de infraestructura, la prueba de red, la prueba en la capa de filtración, prueba de cementación. Se va a hacer pruebas a nivel de interno, es decir, el ataque se va a simular que es desde tu red interna, desde tu red externa. La prueba va a consistir en equipos de cajeros automáticos, de puntos de venta o POS, como le llamamos. Es por un cambio significativo en la aplicación, en la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante definir cuál es tu alcance. O sea, tú como empresa tienes que conocer, me refiero yo a todo lo que gestionamos en seguridad, cuál es tu requerimiento, ¿no? Para poder eso transmitirlo a tu proveedor, ¿no? Y muy importante también es, dentro de tu parte de evaluación de riesgos, tienes que identificar cuáles son tus activos críticos, ¿no? Cuáles son las amenazas, cuáles son tus vulnerabilidades que existen, ¿no? Para poder saber a dónde orientas tus pruebas, porque sabemos bien que las pruebas de seguridad tienen tiempos acotados, ¿no? Al menos que hagas un red teaming. Es algo que seguramente de repente tenemos mayor detalle en la conversación, pero donde tienes mayor tiempo. Pero en una prueba de ethical hacking, normalmente se hace pues en un periodo de un mes y tiene sus tiempos limitados, ¿no? Entonces, es muy importante eso, primero definir tu alcance. Y si ya quiero entrar a nivel de criterios de evaluación de proveedores, definitivamente tienes que tener un proceso, ¿no? Yo soy una de las personas que me gusta de alguna manera tener todo con procedimientos, ¿no? Y en este caso se tiene que tener especificado cuáles son los criterios para evaluar un proveedor, ¿no? Si les comparto, por ejemplo, algunos de los criterios, experiencia comprobada, ¿no? O sea, experiencia comprobada del proveedor y de acuerdo a tu alcance, porque tu alcance puede ser pruebas en seguridad en cajeros automáticos. Puedes hacer contratar a un proveedor que nunca ha tenido experiencias en esos campos, ¿no? Entonces tiene que tener experiencia comprobada en el alcance que quieras realizar, ¿no? Otro criterio, contacto con los últimos clientes, al menos de 3 clientes, digamos, en los últimos para que hayan recibido el servicio. Tenemos que tener la perspectiva de estos clientes en las cuales se le ha hecho, ya a este proveedor ha realizado pruebas, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? La calificación de los especialistas, de los pen testers. Y eso definitivamente nosotros, hay que ser, me refiero a nosotros en general, tanto los que participamos en seguridad defensiva como en seguridad ofensiva, los que te pongan pues como en la propuesta como pen tester, tiene que ser lo mismo pues que los que van a realizar la prueba, ¿no? No te pueden poner a Walter Cuesta que va a hacer la prueba y al final van a mandar a Periquito, ¿no? Que no tiene ninguna certificación, ¿no? O sea,
Tenemos que asegurar eso. Bueno, ya hablaremos más adelante de las certificaciones, pero por adelantarles algo, bueno, son certificaciones en las cuales las personas demuestran pues que no solamente se han leído un libro y te conocen la teoría y dan el examen y ya tienen la certificación, ¿no? Acá hablamos de certificaciones como SSP, ¿no? Las certificaciones últimas que salieron de e-learning, entre otras que seguramente abordaremos más adelante. Ver el proveedor qué metodologías tiene. O sea, el proveedor que se me presenta, oye, ¿cuáles van a ser la secuencia de pasos que va a realizar para hacer unas pruebas, ¿no? Va a seguir el OSCTM, va a seguir si vas a hacer aplicaciones web, el OWASP Top 10, si vas a tener pruebas en APIs, el Top 10 de OWASP de APIs, etcétera, etcétera, ¿no? Hay criterios que tienes que tener en cuenta para la evaluación de proveedor. Podría seguir revisando más criterios, pero bueno, para ir un poquito rápido en este tema, que también, y por el tema de PSI, es algo muy importante también, que es incluir, ¿no? Que el proveedor exigirle que revise pues, amenazas y vulnerabilidades recientes, ¿no? De los últimos meses, ¿no? Que también considere dentro de sus pruebas puntos de vulnerabilidades comunes, un sistema de puntuación, ¿no? Como la CVSS, ¿no? Para poder comunicar cuáles son las características, los impactos de vulnerabilidad, ¿no? Y algo muy importante que yo considero un proveedor es preguntarle cuál es tu valor agregado. ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a los otros proveedores, ¿no? ¿Tú qué garantía me das de hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y yo creo que también viene mucho ya el tema de la sinergia con el proveedor, de no solamente terminar esa relación en que termine el servicio y ahí se acabó, ¿no? Sino yo valoro mucho los proveedores que siempre están acompañando, luego de finalizado el servicio, siempre se están preocupando, ¿no? Oye, ¿cómo te va? Resolviste, tienes una nueva necesidad, un nuevo producto. Entonces, todo ese tipo de cosas se los comento porque sé que hay muchos participantes acá o vienen a ser parte de proveedores o gente que está metida en la parte de seguridad ofensiva. Cuando ofrezcan este tipo de servicios tienen que considerar todo ese tipo de criterios. Y algo quizás muy importante también es deber a la hora de no solamente poner los criterios y que te lo manden en papel, es conversar con el proveedor, ¿no? Y saber qué tanto conoce las tecnologías, ¿no? Que si realmente, oye, te está hablando de que ha hecho pruebas de seguridad en el POS, oye, preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué tipo de prueba de seguridad has hecho? ¿Sabes cómo funciona el análisis de tramas? Entonces, tú ahí puedes indagar si realmente te están floreando o no, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también hay que comprobarlo a través de una entrevista, ¿no? Eso es, o sea, eso es básicamente lo que nosotros hacemos y como anécdota y como experiencia, les puedo decir, por ejemplo, me tocó evaluar un proveedor, ¿no? Que es una Big Four, es una de las empresas grandes, ¿no? Que realiza auditoría y consultoría acá a nivel de Perú, que los invitamos para concursar, para que nos hagan unas pruebas de penetración y la persona que me vino a visitar, le empecé a hacer preguntas tan simples como decirle, por ejemplo, oye, ¿tu equipo qué tipo de certificaciones tiene? No me supo contestar. Oye, ¿qué metodologías van a realizar ustedes para sus pruebas? No me supo contestar. Oye, si no sabe contestar ese tipo de preguntas, entonces, ¿de qué empresa tan seria estamos hablando de pruebas de seguridad, no? Y ese tipo de cosas creo que deja mucho que desear y también está en la responsabilidad de nosotros, los que contratamos el servicio, de conocer, ¿no? Y saber cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? También Juan te planteaba en la etapa de la ejecución de pruebas. Ya en la ejecución de pruebas, yo soy un amante de la gestión de proyectos, ¿no? Y cualquier proveedor que contrate, o sea, lo involucro desde una presentación de inicio del proyecto de servicio, desde la ejecución, seguimiento del proyecto. Me gusta que esté participando el equipo del proveedor, que esté participando el desarrollador, el administrador de red, desde el inicio, desde cuando se presenta una vulnerabilidad, desde cuando hay un cierre de proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ya en la ejecución también, yo creo que eso de caja negra está bien, pues, no hacerlo, pero cuando ya tienes todo el tiempo del mundo, ¿no?
Pero cuando haces una prueba de penetración, ya, ¿por qué preocuparse de irse de frente a una caja gris, ¿no? Y empezar a darle datos adicionales al proveedor, ¿no? ¿Para qué hacerle perder el tiempo si al final lo va a poder conseguir de repente tener una credencial, la IP, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, a mí me encanta darle ya algunos accesos al proveedor para que me vaya identificando cosas y a raíz de que vayamos avanzando, hasta le doy caja blanca, ¿no? Oye, Ujú. le proporciono privilegio de administrador, ya, tú ya entraste, eres un administrador, estás en la máquina del administrador, te doy el código fuente de las aplicaciones, ahora ¿qué puedes hacerme, no? ¿Y cuál es el objetivo de esto, no? No es que yo quiero que me encuentre, o sea, yo quiero que realmente identifique algo que me va a ayudar a mí como empresa a mejorar, ¿no? Prefiero que le encuentre una persona que está evaluando a que me lo encuentre un atacante, ¿no? Y finalmente, para redondear la pregunta de Walter, que es bastante amplia, es el reporte de informes, ¿no? Cuando ya presenta el informe el proveedor, definitivamente lo que yo exijo es, oye, preséntame un resumen ejecutivo, cuál fue el alcance de tus pruebas, qué metodología usaste, ¿no? Y se valora mucho cuando el informe no presenta solamente reportes automatizados, pues, ¿no? O sea, acá hay muchos proveedores y personas que realmente ejecutan pues el DNMAP y te capturan la pantalla y te presentan, ¿no? Se valora mucho cuando hay identificación de procesos manuales, ¿no? De cómo se ha hecho la vulnerabilidad, cuando se ha validado el nivel de riesgo con el negocio, porque el proveedor tiene que decirte, oye, según mi valorización, acá es alto, pero tú conoces el negocio, tú conoces tus activos, es alto, es medio, es bajo, dependiendo del activo, entonces tú vas clasificando el nivel de riesgo, ¿no? Y finalmente el resultado de la evaluación también, ¿no? Es muy importante que te informe qué tipo, las evidencias, las recomendaciones, oportunidades de mejoras y todo ello, ¿no? Eso es un poco para poder a grandes rasgos decirle de este proceso de evaluación de prueba de penetración o de red teaming debemos considerar todos y para que ustedes también lo tengan en cuenta y puedan generar un valor agregado cuando hagan este tipo de servicios, ¿no? Bacán, Marco. O sea, a mí me ha quedado claro algunas cosas, ¿no? De lo que está hablando por lo pronto Joana y tú, que sí, como dicen, el tema es bien amplio, pero también a mí lo que me da gusto, porque, a ver, nosotros podemos conversar muchas veces, ¿no? Pero ahorita me están dejando en claro varias cosas. Primero, eh, que la abundancia de información hoy en día está siendo aprovechada, que las formas de comunicación también están siendo aprovechadas y que eso permite que ustedes puedan tener un mayor control sobre estas cosas, ¿no? Bacán. Y eso es un poco, René, sobre lo que me queda como reflexión. No sé qué piensas tú sobre eso, no sé, porque también a veces, ¿sabes que me parece que en algunas situaciones, no digo que sea algo común en general, también esta abundancia podría jugarte en contra, ¿no? Porque a veces cuando tienes tantas cosas, tantos elementos, o sea, cómo los engarzas de la manera adecuada para que realmente te sirvan, ¿no? O sea, eso también es algo que, bueno, me deja pensar, no sé, ¿qué piensas, René, tú de todo esto? ¿Qué tal, Walter? Joana Marcos, un gusto. La verdad que gracias por este evento, que año a año van participando muchos de este mundo de seguridad, y la verdad que es la primera vez que participo. Mira, de acuerdo con lo que indica Joana y Marco, ya, pero encapsulando más el tema del tema de cómo selecciono la contratación de un proveedor para el tema ya no sería ni ethical hacking ahora, pues, ¿no? De un servicio de pentest, no sé, ya engloba mucho más ahora, Ujú. porque este proceso que se lleva año a año, lo vengo llevando ya casi 10 años, creo. Como dice Marco, hay que tener un proceso de selección. Y en eso es básico el tema de la RFP. Tu RFP tiene que estar bien elaborada, tanto en el alcance como en los requisitos que debe cumplir el proveedor. Y como digo, ya la mayoría de cosas lo han dicho Joana y Marco. Una de las cosas que me gusta que dice Marco es, dentro de la selección de proveedores, básico el tema de entrevista con los proveedores. O sea, que venga el proveedor a presentarte cómo va a ser su servicio y qué metodología utiliza o qué metodologías.
Me ha tocado también como experiencia personal tener a una empresa grande que me ofrecía el servicio de ethical hacking y donde en su presentación me hizo ver una metodología interna de un proveedor que también me había hecho una presentación similar, o sea, ni siquiera una metodología propia, ¿no? Y de ahí vas viendo pues qué proveedor te puede cumplir con los requisitos. Ahora, valoro también bastante el tema del informe. O sea, el informe, yo a lo largo de los años en mi experiencia he recibido pues informes antes y en la época que trabajaba con Marco también nos entregaban pues unos informes así toma unos libros, ¿no? Unos tomos. Ahora léelos y ve tú qué haces cómo subsanas esto, ¿no? Ya, valoro bastante el tema del informe técnico y el informe ejecutivo. O sea, qué informe va para el tema de toma de acción y qué informe va tanto para el seguimiento como para la presentación a los altos mandos, ¿no? Normalmente los altos mandos no entienden de un tema de ética. O sea, llegar a ellos es bien difícil con estos temas. Es más, incluso para hacer un servicio, para presentar el presupuesto de OPEX, para estas cosas, es difícil que ellos lo entiendan. Entonces, para eso los informes anteriores nos sirven. Y es eso lo que te podría decir del tema de contratación de proveedores, ¿no? Porque ahora tampoco sirve que en tu RFP pues pongas que tenga certificaciones en ciertos cursos de seguridad, porque, como dices, abres una laptop y hay 10 que salen ahí certificados o expertos en ethical hacking o pentest. Pero vayamos al tema de la experiencia comprobada, como decía Marco. Ya, y este mundo del pentest felizmente es un poco chico todavía acá en el Perú, acá en nuestro país. O sea, podemos saber quiénes son realmente gente que tiene experiencia, ¿no? Por ese lado nos facilita un poco la selección. Claro, eso es cierto. O sea, yo siempre eso digo que siempre es un reto grande, ¿no? O sea, el cómo lo vas manejando. E incluso en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar, o sea, si por ejemplo a mí me tocara hacer la misma gestión que hacen ustedes, yo en principio digo, a ver, y una vez que encontré un proveedor de ese tipo de servicios, me quedo con ese proveedor si es que me fue bien, ¿no? Y lo mantengo. Pero también me pongo a pensar, ¿y en qué momento pruebo otros, ¿no? Que de repente me permitan tener otras perspectivas diferentes. Tengo que analizar si el mismo proveedor, por ejemplo, en cada vez que lo voy necesitando va teniendo esas perspectivas diferentes y eso puede ayudar, pero de repente no. En verdad, como han dicho ustedes tres, creo que su mensaje a través de este planteamiento de este tema es útil para las personas que están viéndonos y escuchándonos. Porque lo que, por ejemplo, uno espera con actividades como esto de Perú Hack, y que creo que es lo que han tenido claro ustedes en lo que han estado comentando, es que lo estén viendo muchas personas que están trabajando en seguridad o que les interesa trabajar en seguridad. Pero ojalá también fueran muchas personas que tienen la capacidad de ser emprendedores y arrancar con sus empresas, ¿no? Y poder saber qué es lo que están esperando de ellos, qué les van a exigir, ¿no? Eso sería bien interesante porque en la medida que haya eso, la posibilidad de tener más proveedores adecuados en las organizaciones se va a ampliar, obviamente, ¿no? Y pocas veces creo que se da esta comunicación tan directa, ¿no? Que personas como ustedes que tienen a su cargo la gestión de seguridad les estén diciendo, mira, esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Esto es lo que nosotros necesitamos y así los vamos midiendo. Eso me sirve también como un poco de introducción hacia el siguiente tema, ¿no? Esto es algo que de hecho lo estuve viendo hace poco y he comentado varias veces que me dejó a mí en lo personal con alguna confusión, por lo menos, ¿no? Eh, Hay un tema de normativa legal, ¿no? Que ya existe en casi cualquier país del mundo. Y me refiero a legislación local, nacional, que de alguna manera siempre aplica a cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, hace poco me puse a revisar algo que es público, que ocurrió en Chile, sobre un tema de hackeos, ¿no? O sea, es algo que ocurrió para algo que le llaman allá gobierno digital,
Y yo obviamente me metí a verlo por curiosidad, por saber de qué se trataba, y pensé, como casi siempre me ocurre, que al final de revisar la información, de ver un video de una audiencia judicial, yo me iba a quedar con una idea formada ya. O sea, yo iba a tener una conclusión, ¿no? Porque en concreto, esto determinaba que estaban acusando a un profesional calificado como experto de una empresa de seguridad conocida en varios países, ¿no? Entonces, eso como que yo pretendía que me deje una opinión clara sobre este asunto. Y sin embargo no fue así. Entonces, lo que yo puedo ver es que sí las empresas tienen varios resguardos legales, ¿no? Para tomar acciones en contra de aquellos que incumplen con su normatividad, con la conducta que esperan de sus profesionales, ¿no? Con la forma en la que esperan que sus profesionales interactúen con la información a la cual tengan acceso de los clientes a los que van a hacer pruebas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es bien común hoy en día en casi cualquier organización, más de las de seguridad. O sea, por lo menos nos hacen firmar a los profesionales unos acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Y ojalá tengan algunos reglamentos internos de trabajo que sean adecuados y todo lo demás. Pero digamos, en ese sentido, sí hay algo concreto. Sin embargo, todo esto es aplicable realmente, o la mayoría de veces en todo caso vemos que lo aplican después que algún incidente ocurrido, ¿no? Cuando ya las cosas pasaron. Eh, por ejemplo, para darles un dato, porque no sé si han revisado ustedes este caso, pero por ejemplo, parte del alegato del abogado defensor en este caso era no solamente de que se trataba de una persona que es un profesional experto en temas de seguridad, trabajando en una empresa, y lo mencionaba cada rato la empresa, como tal vez dando una suerte de garantía sobre el comportamiento ético y moral del profesional. Y lo que hizo la abogada de la fiscalía fue darle la vuelta a ese asunto, y me pareció lógico, no necesariamente muy inteligente, pero sí muy lógico, y decir, bueno, pues, o sea, si es tan experto y encima trabaja en una compañía experta y tan reconocida, entonces él sí sabía lo que estaba haciendo. O sea, no hay la posibilidad de que estaba curioseando sin saber lo que hacía. Independientemente de que un principio que creo que cualquiera sabe, como cualquier ciudadano común y corriente, es que el hecho de que uno desconozca una norma legal no implica que al no cumplirla pueda eximirse de sanciones. O sea, yo no sabía que no podía seguir conduciendo cuando tenía la luz roja frente a mí, me paso la luz roja, me para un policía, me pone la multa y no importa si yo no sabía, ¿no? No importa, no, o sea, hay ese tipo de cosas que, digamos, hasta en la vida diaria uno las vive. Entonces, acá quiero plantearles algo, porque es algo que sí de alguna manera conozco a ustedes. No solamente hacen contrataciones de proveedores para pruebas de seguridad, sino tienen ustedes personal, profesionales en sus equipos que saben de seguridad ofensiva, que tienen las calificaciones de seguridad ofensiva y que muchas veces se dedican a hacer seguridad ofensiva. O sea, en el día a día. Eso es algo que, por ejemplo, me parece muy bueno, que se está convirtiendo en algo muy común, sobre todo en nuestro país, ¿no? El hecho de tener gente dentro del staff, dentro del equipo interno, que está haciendo seguridad ofensiva. Eh, por unas razones, al menos considero que es muy, muy bueno eso, ¿no? Pero entonces acá viene la otra perspectiva. O sea, si hay que contratar esos profesionales de seguridad ofensiva, ¿no? En un momento determinado se pueden convertir en atacantes internos, ¿no? Entonces, los criterios que emplean, por ejemplo, para contratar profesionales con estos perfiles en términos de estudios, ¿no? Por ejemplo, quiero plantearles algo así de abierto, ¿ah? ¿Ya? La formación académica base. O sea, sí es relevante, por ejemplo, aún en las organizaciones en nuestro país, que se necesite tener unos estudios universitarios, o es suficiente con que sean técnicos. Tiene que ser, y esto, ojo, porque lo vemos en otros países de manera muy diferente, ¿no? Tienen que haber estudiado ingeniería de sistemas, informática, electrónica, o una carrera técnica también del mismo rubro, o podría ser que alguien que estudió administración de negocios internacionales, o que estudió derecho, por ejemplo, pero que luego que terminó la carrera se dio cuenta que lo suyo era hacer pentes y se dedicó a eso, ¿no? Podría también calificar. Las certificaciones, o sea, realmente, o sea, hasta qué punto, porque eso de alguna manera ya lo han mencionado, pero hasta qué punto y qué tipo de certificaciones son las que, y es una pregunta recurrente, ahora en el foro de Discord del evento,
han estado preguntando, le han preguntado de manera continua, ¿no? Voy por esta certificación, voy por la otra, ¿cómo me recomiendas a ir por esta de acá? O sea, todavía hay una gran duda sobre cuáles certificaciones son las que realmente pueden demostrar que el profesional tiene ciertos skills, ¿no? ¿Cómo mide la experiencia también, ¿no? O sea, se los voy a poner así simple, porque no lo voy a poner así tan subjetivo, ¿no? Si, por ejemplo, se piden documentos que demuestren la experiencia de los consultores, eh, pocas veces, por ejemplo, las organizaciones que han contratado una empresa, un proveedor, emiten un documento que diga, fulanito de tal demostró que tenía experiencia cuando hizo el pentest para nosotros. O sea, eso no se da comúnmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno consigue validar, por ejemplo, la experiencia que está en el PDF, ¿no? El PDF de la propuesta, ¿no? Hay una validación de los antecedentes de los que van a hacer las pruebas, o sea, de alguna manera se valida eso. Y ojo que me estoy refiriendo a que ustedes están en este momento ya no viendo de contratar a un proveedor, sino de contratar a un profesional en seguridad ofensiva para que trabaje dentro de la organización. Y más o menos de manera similar al tema anterior, ¿cómo controlan sus actividades dentro y fuera de la organización? Porque en este caso que les menciono, por ejemplo, ya en una nota periodística, entrevistan a uno de los directores de esta empresa de seguridad y él responde de manera muy simple y me parece lógica. Sí, efectivamente, este señor es un profesional que estaba en nuestro equipo, sí, que trabaja en nuestro equipo, pero nosotros no le pedimos que haga lo que hizo, ¿no? Entonces, a mí eso me dejó claro. A ver, de repente yo puedo controlar lo que tú estás haciendo cuando yo te encargo, anda a hacer una prueba de seguridad para un cliente nuestro, pero lo que tú haces luego en tu tiempo libre, bueno, es tu asunto, ¿no? Y cómo lo controlo. Y creo que eso puede ser más complicado todavía de gestionar cuando estoy hablando de alguien que ha incorporado a mi equipo para que haga pruebas internamente, ¿no? Que es parte de mi equipo y es el que me da la perspectiva ofensiva, dado que la mayoría de la gente está con la perspectiva de defensa. Entonces, eso es lo que les planteo ahorita. Si quieren, tomen una parte de eso nada más, porque también es un tema amplio. Vamos a empezar un poquito nada más al revés. Vamos a empezar con René. René, ¿qué piensas de todo esto? Walter, sí, hoy en día contratar personal especializado es quizás una tarea un poco difícil, ¿no? Porque primero pues te llega el papel, el currículum, y tienes que evaluar el currículum, pero no necesariamente lo que dice en el currículum es lo que realmente, digamos, la persona es. Eh, hay, hay que ver también el tema de referencias laborales, no solamente dónde, sino con quién ha trabajado para referir a esta persona. Ese es en el ámbito, digamos, netamente técnico. O sea, yo estoy contratando una persona, digamos, que sea, no sé, un experto en pentest, ¿ya? Pero no solamente tengo que evaluarlo como pentester, también tengo que evaluarlo como persona. Quizás eso ya no corresponde mucho a nosotros, como, digamos, como que la parte técnica. Y ya por eso es, digamos, el ataque de dos lados, ¿no? Es recursos humanos quien le evalúe la parte psicológica, porque técnicamente esta persona puede ser correcta, puede saber mucho, pero psicológicamente podría estar mal. O sea, ya justo lo que discutíamos en un tiempo, ¿no? Y quizás siendo un poquito eh, en contradicción con lo que hablaba en la mañana en el evento con Alex, ¿no? El tema de evaluarlo netamente técnica es un sesgo. O sea, definitivamente la parte psicológica también tiene que ver, porque ya como experiencia, una vez me tocó evaluar a una persona técnicamente muy buena en la entrevista personal, me demostró que conocía, pero yendo a la evaluación de recursos humanos en la parte psicológica, pues esta persona, y me mandaron el reporte, y esta persona en una parte donde hay unas barritas, le dijeron dibuja, o sea, haz un dibujo con estas barras, únelas, y él unió e hizo unas municiones, porque eran barritas paralelas, hizo unas municiones, hizo unas balas. En otro punto le dijeron, une los puntos, le pusieron puntos, une los puntos y también hace una figura, y era una pistola.
Entonces, para mí, la verdad que para mí, eso no tendría nada que ver, ¿no? Porque técnicamente para mí ha cumplido, pero Recursos Humanos me manda y me dice, René, esta persona no cumple, no es recomendable, porque tiene esto, hasta psicópata me ha puesto. Entonces, ¿cómo tú puedes contratar a una persona que técnicamente conoce, pero en cualquier momento podría cambiar, ¿no? Claro. Entonces, es que hay que ver de esto, o sea, no solamente desde la perspectiva técnica, sino también desde la perspectiva de, psicológica de la persona. Porque definitivamente lo que ha pasado en el BCP con, bueno, con una empresa, ¿no? Con los desarrolladores. Ahora hay muchas empresas que en la parte de recursos humanos incluso se van a la prueba de bolígrafo. O sea, te hacen la prueba de bolígrafo antes de ingresar a una... Del polígrafo. Sí, del bolígrafo. Antes de ingresar a una empresa te hacen esa prueba. Ya, y en cuanto a lo que hablabas también de que si esta persona tiene que ser ingeniero de sistemas, hablando netamente de un recurso de pentest, ¿ya? De una persona que evalúa de pentest, si esta persona tiene que ser ingeniero electrónico, de sistemas, o técnico, o un administrador, no sé, un chef por último, ¿no? Sin discriminar a un chef. Entonces, yo creería que en este ámbito del pentest, no. O sea, no necesariamente tiene que ser un ingeniero, un bachiller o un técnico salido de escuela técnica. Yo creo que más vale sus conocimientos, porque me ha tocado ver casos que un pentester no es ni de sistemas, ni de electrónica, ni de industrial, pero sin embargo conoce muchísimo sobre pentester. Entonces, yo diría que ese ámbito no, más es verle el tema del expertise, el conocimiento, y la otra parte que es la parte psicológica, ¿no? Sí, eso es cierto. Y aparte la parte psicológica te puede determinar también cuán fácil se integra el equipo, ¿no? Porque eso también... Pero eso te dice la parte psicológica, ¿no? Claro, sí, sí, por eso sí. ¿Qué Aunque ese habilidades, asunto... qué habilidades blandas también tiene esta persona? O sea, Que es que un poco ahora, lo que han estado hablando ustedes también de, por ejemplo, a la hora de tener los informes, ¿no? Si esas claro, habilidades blandas no están bien desarrolladas, te pueden poner cualquier cosa y ya pues claro, desespera, ¿no? O sea, claro. sí, Porque imagínate a una persona que sea netamente técnico, decirle que le explique a un gerente el resultado del análisis de vulnerabilidad. ujú. O sea, va por ese lado, ¿no? Ok, aunque ese asunto que has contado de las armas también me ha afectado en esta conferencia. No sé si ustedes llegaron a ver que sacaron unos wallpapers, ¿no? Para que los puedan usar y todo lo demás. Y yo propuse uno donde había una persona que salía con su caserina y una R15 y me lo chotearon. ¿No? Así no, ni me hicieron caso, me dejaron ahí en visto, como se dice tradicionalmente, ¿no? Pero, Sí, ok, pero es un tema que lo analizan más pues los psicólogos, ¿no? Como anteriormente te decía, o sea, no necesariamente porque yo dibujo un arma puedo ser un psicópata, ¿no? Pero ellos evalúan otras cosas adicionales, que ya en conjunto le pueden describir qué rasgos psicológicos tiene una persona. mm, sí, sí, es cierto. Hay que darle crédito a los psicólogos, sí, de hecho, para ese tipo de parte de la prueba. No, hay Parece, que darle para esa parte de la prueba, sí, pues. claro que ya veo, sí, un tema ya, no sé, desde mi perspectiva, el tema de dibuja el árbol, el hombre bajo la lluvia, o no sé, por ahí creo que ya veo un tema trillado, porque todo el mundo ya sabe cómo va a dibujar al hombre y cómo va a dibujar al árbol, ¿no? Ah, como algunos exámenes de certificación, ¿no? Y la gente se pasa la voz, ¿no? Esto es lo que dicen que está bien, dibuja eso, ¿no? Bacán, bacán, René. Bacán, gracias, gracias. Johanna, continuamos contigo, porfa. Ok. Sí, bueno, lo que ha dicho René realmente es súper cierto, ¿no? La parte, no solo es importante la parte técnica, sino también la parte psicológica, ver si esa persona tiene valores. Y el Ujú, tema de los valores no es tan fácil determinar en un examen psicológico, un psicotécnico. Eso es más conociendo a la persona. O sea, al final yo creo que como en todo puesto de confianza o puesto crítico en una empresa, estás apostando por algo y vas a tener que ir evaluando. ujú, Eh, ujú. Porque realmente, o sea,
tú puedes hacer, ¿no? La medición de, sí, ok, técnicamente cumple, psicológicamente bien, pero hay muchos con perfil psicópata que pueden alterar, de hecho, este tipo de pruebas. Y ya solo te queda el tema de valores. Esas cosas no se pueden esconder mucho tiempo. Entonces, es todo un reto y ahora que estamos en virtual va a ser mucho más complicado el poder conocer realmente a las personas con las que trabajas. Pero bueno, es algo que vamos a tener que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Quizás un pequeño micromanagement al inicio solamente para poder ir viendo, estresando a la persona, conociendo cuáles son sus reacciones, de tal forma que puedas saber cómo actuaría en ciertos episodios, ¿no? Pero sí es complicado. Creo que se puede ayudar quizás algún esquema de monitoreo, pero no hay como una bala de plata acá. Es al final vas a tener que tomar el riesgo e ir midiendo cómo va, ¿no? Pero creo que nadie te puede asegurar que alguien de tu equipo no vaya a hacer algo totalmente en contra de la empresa. A pesar de que tú puedes tener muy claro tu acuerdo de confidencialidad, el tema laboral muy prolijo en la empresa y todo, igual siempre existe la posibilidad de que haya un insider, más aún si tiene los conocimientos técnicos. O sea, lamentablemente es así. Ahora, con respecto a lo que comentabas de si debe o no ser ingeniero, acá hay varios puntos. O sea, yo conozco mucha gente que conoce muchísimo y no necesariamente es ingeniero. Sí, o sea, yo soy muy pro universidad no por los conocimientos que te da la universidad en sí, porque la verdad es que tú puedes pasarte toda la carrera de ingeniería de sistemas y nunca ver un tema de pentesting ni nada similar. Sin embargo, yo creo que te da cierta formación a nivel profesional de manera amplia, ¿no? No sé si el dolor que te hacen pasar durante todos los años que estás ahí te da como ciertos skills para la vida profesional que creo que son importantes. O sea, te da como que un background de toda una visión más completa que siendo, por ejemplo, autodidacta de repente te lo pierdes, ¿no? Solo por eso creo que es de hecho un plus el tener una carrera universitaria, o sea, y que no necesariamente tiene que ser sistemas, puede ser realmente cualquier carrera universitaria que te dé ese espaldazo, ¿no? Okay. Porque al final, como te digo, o sea, igual, por ejemplo, ¿no? Darte mi ejemplo personal, yo estudié la carrera de ingeniería informática y nada de lo que aprendí, es más, ya todo está casi obsoleto y, y no apliqué al final nada de lo que aprendí, increíblemente. Todo lo que he tenido que hacer en mi carrera lo he ido aprendiendo a medida que me he ido enfrentando a las cosas, ¿no? Llevando cursos, investigando, cosas por el estilo, ¿no? Y justo, por ejemplo, es muy común en el tema de todas las personas que se dedican al tema de seguridad ofensiva y tú les consultas, ¿y esto dónde lo aprendiste? Ah, investigando. Entonces, al final creo que, como en una conferencia que vi, una conferencia tuya, lo que necesitan saber es inglés. De Sí. ahí, de ahí todo lo demás lo pueden aprender de manera autodidacta y con mucha así, perseverancia, ¿no? Pero bueno, sí, al final, bueno, es como en todo, es tomar riesgos, el medir a las personas y más o menos viendo tu conocimiento, tu ojo experto y bueno, sí, muy importante, algo que comentó René, las recomendaciones. Cuando contratas a una persona, sobre todo en este aspecto, es muy importante que puedas escuchar a personas que ya han trabajado con él porque te pueden decir más o menos, sí, o sea, yo he trabajado con personas que técnicamente súper bien, pero en esquema de valores tú te vas dando cuenta de acuerdo a ciertas acciones súper pequeñitas, que eso que tú dices, esta persona no es fiel, ¿no? No es leal, que en cualquier momento te volteas y te puede clavar un cuchillo, bueno, ya si es capaz de hacerle algo así, por ejemplo, a un compañero o a su jefe o qué sé yo, lo puede hacer en la empresa también, siempre cuando se le presente. O sea, el que hace algo malo en lo pequeño lo puede hacer también en lo grande.
Entonces, esas pequeñas cositas creo que son determinantes y, claro, lamentablemente no todo el mundo te va a tener la confianza como para contarte, sí, es tal persona, pero yo creo que nadie pondría digamos, su nombre de por medio de recomendar a alguien que sabe que no conviene. Claro. Entonces, creo que, como decía al principio, ¿no? Es muy importante por eso tener este tipo de foros y conversaciones con personas del medio, ¿no? Ya sea que nos dediquemos parte de gestión, o a seguridad defensiva, ofensiva, creo que al final todos tenemos que ayudarnos entre todos. Sí, sí, sabes que has dicho cosas que de verdad que me han puesto a pensar, o sea, porque una, por ejemplo, la tengo clara de hace años, ¿sabes? De hace años, antes que hubiese cualquier onda de equidad de género, que es la capacidad de las mujeres para el mundo de seguridad. Porque sabes que, mira, por ejemplo, tú has dicho algo, fijarse en detallitos, ¿no? Y nosotros ahí o sea, algo que ha sido tratado como normalmente una desventaja, ha sido siempre decir que las mujeres se fijan mucho en los detalles. Ya pues, pero en seguridad, o sea, necesitas fijarte mucho en los detalles. Y es una capacidad que normalmente los hombres no tenemos y hay cosas que no nos damos cuenta. O sea, Sí. eso es algo que viene como de fábrica. Y ahí tenemos una enorme desventaja.